Híjole, Pepito, pinche viaje nos estamos aventando tú y yo con Pasolini. Homosexual de la manera que irrita a tirios y troyanos por igual. Comunista a su manera, por lo tanto, los comunistas molestos con él. Cristiano a su manera, los cristianos escandalizados con él. Y con ideas que en su tiempo, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Hizo Posilga en el 69. ¿Y te acuerdas nosotros, repito, en el 69, cuando justamente estábamos preparando el, el ritual de estío? Me acuerdo cuando platicábamos con Vicente Leñero. No había leído la obra, desde luego, pero platicábamos con él, tan querido y respetadísimo y tan entrañable en ese tiempo. Todavía faltó mucho para después lo entrañable con lo de la UNAM, pero fueron décadas antes. Entonces sí era entrañable, todo maravilloso. Platicando con Vicente de ritual, me decía así con los ojos muy abiertos y muy entre incrédulo y escandalizado, pero en versito, José Ramón, en versito en los finales de los 60, pues, sí, sí. Y con batitas y falditas cortitas, o sea, se refería a mantos y y faldoncitos de los de época, ¿no? Y, pues eso no le pudimos decir sí porque todavía faltaba para darnos cuenta que no había producción y entonces no hubo ni mantos ni faldones, o sea, no hubo más que los jeans que cada actor trajera, escogido el color más o menos, pero los jeans y al demonio, pues qué posibilidades. Pero de veras, falditas, mantitos, batitas y en versito, ay, José Ramón. Y pues digo, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer, Vicente? Pues y así la montamos, con actores entrañables, eso sí, para siempre, que agarraron el verso, lo hicieron propio, agarraron las épocas de los personajes, desde la telemaquia, en fin, del ritual, ¿no? Y ahí como pudimos, ¿no? En un teatro prestado, en el Teatro del Zócalo, sin escenografía, solamente la iluminación que me hizo José Antonio Alcaraz, muy gentilmente, y sin cobrar obviamente un clavo, y que además él tenía de alguna manera, tenía que hacer otras cosas también, entonces bueno, solamente con eso, y magnífico, eso sí, capacidad actoral, iluminación, todo esto magnífico. Me acuerdo que Pellicer salió muy entusiasmado, pero me acuerdo de la carita de otro amigo entrañable, queridísimo, hasta cuando murió, pero de la carita de incredulidad al final, que no sabía qué decirme, por la misma razón debe haber sido versitos en los finales de los 60 y falditas y cosas así, pues digo, bueno, no falditas, pero versitos y personajes de aquella época, ¿no? De aquellas épocas heroicas, en la tragedia, en el mito, en la religiosidad antigua, ¿no? Y y pues como que no entendía bien cómo, quiero buscar a Pasolini aquí, como que no entendía bien
¿cómo decirme? No, pues muy interesante, muy... Me acuerdo que el adjetivo creo que usó fue intensa, intensa, ¿no? Muchas gracias y pues ya lo tomo como, desde luego lo tomo como un elogio, ¿no? Y ya, y dimos unas cuantas par de funciones porque nos quitaron el teatro y se acabó. Y luego, bueno, digo, ya, eran tiempos de la uva y a darle después y Acapulco me madre, ¿te acuerdas? Bueno, todo eso es otra historia, pero en fin, me acuerdo de todo esto porque el Pasolini, pues, que acababa de filmar Posilga, justamente en el 69, yo esto me vengo a enterar ahora por la biografía, por Pasolini, el último profeta, hizo unas declaraciones que a los que ya en aquel entonces nos sentíamos ancianos, nos hubieran servido muchísimo, pero realmente nunca las conocí. Posilga la vine a ver después en México, si se estrenó en el 69. En México, pues quién sabe cuándo se estrenaría y en qué cineclub. Y la verdad de las cosas es que ahorita pensando, aunque Pasolini lo tengo muy claro en general, no estoy muy seguro de Posilga, me acuerdo de Jean-Pierre Léaud, me explico, pero en fin, no estoy muy seguro de haberla visto y de haberla visto en buenas condiciones, pero Pasolini declaraba en aquel tiempo, quiero leértelo exactamente, ¿no? Dice, a propósito del 68, todo ha cesado, solo ha quedado el folclore como la preciosa piel de una serpiente que ha huido de allí, bajo tierra, underground, para dejar melenudos apagados, pequeños gánsteres y multitudes desesperadas poblando la América de Nixon. O sea, se refiere a los Estados Unidos en un momento dado, pero luego en otro momento dice, las cosas son absolutas y severas como los niños, y lo que ellas deciden es definitivo e irreversible. Si un niño percibe que no es amado y deseado, se siente de más. Decide inconscientemente ponerse enfermo y morir. Y así sucede. Y así sucede. Eso es lo que están haciendo las cosas del pasado, las piedras, las maderas, los colores. Lo he visto claramente, como en una visión. El futuro se presenta como un futuro no religioso, carente de promesas y de mañanas, vivido enteramente aquí por el hombre, con una mente momentánea, inmunizado contra la angustia de la historia, contra la desaparición de todas las formas que hasta ahora han protegido la historia y la tradición. Y después de estas declaraciones, ante una película, Posilga, que no entendió nadie y que prácticamente por tiros y troyanos fue atacada, ¿no? Con discursos encontrados de alguna manera, tonalidades encontradas, toda la parte de caos en verso, en un mundo antiguo, en un mundo perdido, quién sabe dónde, toda la parte de lo que prácticamente se llama Posilga, modernizada, en el mundo de los alemanes contemporáneos, grandes burgueses, chantajeándose los unos a los otros, ¿no? Entonces, y eso totalmente en prosa, o sea, la lírica contra el prosaísmo en la misma película, que muchísima gente no entendía nada. Dice aquí con mucha claridad, con mucha perspicacia el biógrafo, que no siempre tiene esta perspicacia el biógrafo. Dice aquí que Pasolini entiende muchas cosas y después de Posilga, en esta especie de destierro de unos de otros, etcétera, ya los comunistas por homosexual, los cristianos después del Evangelio según San Mateo, después de muchas cosas en donde unos lo vieron como un ayornamiento tipo Juan 23, otros lo vieron
como una blasfemia, como un insulto, como una provocación, pero en fin, de esto se da cuenta el biógrafo y dice, después de eso, después de Posilga, solamente le quedaba, desde luego, filmar Medea. Muy, muy perspicaz aquí el hecho de que después de toda aquella tormenta que había levantado, solamente le quedaba filmar Medea, ¿no? Medea que fue con la Calas, con su visión de... y esto... Y entonces recordé yo aquellos momentos, bueno, leyéndolo recordé de aquellos momentos, y luego todavía sigue Pasolini hablando ya de Medea, ¿no? Dice, aunque desacralicemos la cosa sagrada, no desaparece en absoluto. Quiero decir con ello que al vivir yo he realizado cierto número de cambios, de desacralizaciones, de evoluciones. Pero lo que yo era antes de esos cambios, de esas desacralizaciones, de esas evoluciones, no ha desaparecido. O sea, aquel maestro que en los llanos friulanos, ¿no? Tuvo su escándalo porque se había metido con un alumno que realmente era una cosa que realmente podríamos verla desde esta perspectiva, desde una perspectiva moderna, pues casi de una ingenuidad y de una... Pero en fin, aquel escándalo terrible que hizo que lo expulsaran del Partido Comunista, que hizo que tuviera que salirse el pobre de aquellas tierras y peregrinar con su madre a Roma a malvivir, porque la mamá tuvo que vivir de sirvienta, y mientras Pasolini encontraba que empezó a hacer su poesía. No se la publicaban, obviamente. El cine se empezó a acercar, pero como guionista, como escritor, ¿no? Y entonces de alguna manera alguien lo conectó, y entonces entró a funcionar en pedazos de diálogos, de guiones, pues, que quien escribía, y entonces malganaba ahí, hasta que en esa lucha donde no tenía para comer, y comían de que su madre Susana barriera casas ajenas, ¿no? O sea, lo que él veía como una prostitución, porque era un vender a su madre, para poder comer, ¿no? No quiero perder el hilo. Después de toda aquella expulsión, de todo esto, así pasa inclusive Teorema ya cuenta una serie de cosas tan poco comprendidas. Me acuerdo lo difícil que fue para mí, la sentí que me llegó como un golpe y como una epifanía, pero una epifanía en la que han pasado décadas para que yo pueda digerir y comprender, ¿no? Pero ese hombre ahí en ese momento no era nadie, ¿no? Fellini porque algún diálogo le gustó, y justamente hablaba en los dialectos que Fellini estaba utilizando para jugar justamente en la Dolce Vita. Quiso conocerlo, le pidió más. Y ahí empezó una amistad con Fellini, que Fellini es el que le va a permitir posteriormente, pero ya bastante después, filmar a Catone, ¿no? Pero esto muchísimo después, y mientras tanto vivía de que su madre entregaba su trabajo a los demás, o sea, una especie, él lo veía como la prostitución del ser que más amaba, que era su madre. Entonces, me supongo que la tragedia íntima de Pasolini en esos momentos debe haber sido terrible, ¿no? Entonces, bueno, ese ser dice esto de que aunque yo no había desaparecido, ¿no? Y aquí otra vez el biógrafo, con mucha perspicacia y por eso, con muchas, justamente señala una cosa que yo creo que es lo mejor, lo más logrado del biógrafo en cuanto a la comprensión que tiene del personaje. O sea, es extraordinaria la biografía
Pasolini, el último profeta, desde luego es extraordinaria toda, de pe a pa, pero nos da y nos permite enfrentar con él, pero el biógrafo al final de cuentas pues está desde muy afuera, ni es homosexual, ni es comunista, ni conoció la época, tal y cual, es un hombre joven, se acaba de ganar justamente en este año, me refiero a 2022, se acaba de ganar el premio por esa biografía, el premio de historia, un premio de historia, y por eso se publica la biografía en el centenario de Pasolini. O sea, es extraordinaria, pero digamos, esta perspicacia, esta chispa perspicaz, que tiene aquí, que yo ahora lo veo con toda claridad, pero desde luego en su momento no hubiera ni supuesto, ¿no? Pero siento así como, si se dice Pasolini mi contemporáneo, pues sí, pues yo estaba, desde luego no, ni intensidades, ni cosas, ni rechazos al nivel en que estoy diciendo con Pasolini, pero sí los rechazos pues de un joven homosexual, comunista a su manera, cristiano, como homosexual y cristiano y comunista, o sea, todo este desmadre que siempre, que hasta hoy me echan en cara y dicen, ¿cómo es posible? O sea, no es cierto, etcétera, etcétera. Bueno, de alguna manera, jamás con la intensidad del genio, del profeta que era Pasolini, ¿no? Sino un pinche muchachito ahí que va finalmente un pequeño burgués a los que Pasolini vio y con los que es muy chistoso porque justamente en el 68 Pasolini se encuentra con el movimiento estudiantil y es muy escandaloso lo que dice del movimiento estudiantil de cuando se produce el 68 francés, porque Pasolini dice, yo desde luego me pongo de parte de los policías, porque los policías son proletarios y los muchachos revolucionarios son unos niños de papá, son unos pequeños burgueses que tienen, después de tirar las piedras a los policías, tienen a dónde irse a dormir. Entonces esto, ¿cómo Pasolini contra los revolucionarios del 68? Aquello fue, me acuerdo, eso sí me acuerdo, fue como también lo fue con otra figura, digo Sartre, desde luego, fascinado, dando discursos, en la Sorbonne de los 68eros, desde luego, todos los intelectuales. Otro intelectual que también tuvo un choque cuando lo invitaron a l'Odéon en París, y no con las mismas palabras, pero también con la actitud de Pasolini, fue Jean Genet, que también eso es lo que le chocó. Entonces, ¿cómo Genet no entiende? Genet no entendía, desde luego, pues, si lo ves de dónde viene de la cárcel, por marica, por marginado, y ¿qué lo metes ahí con una serie de niños bien que están queriendo decir que están marginados como él? Por favor, ¿no? No creo que Genet haya hablado de la policía como su hermana, porque digamos Genet sí tenía otra concepción del policía, no como proletario como la que tenía Pasolini, pero porque finalmente él había sido masacrado por la policía, ¿verdad? Entonces, pero sí lo que le chocan son los pequeños burgueses, ¿no? Entonces los pequeños burgueses heterosexuales diciendo somos los marginados. Entonces, bueno, la misma reacción de Genet, pero muchísimo más intelectualizada por Pasolini, diciendo no es así, ¿no? No es así. Entonces, si quieren hacer las revoluciones, pero digamos, entonces, dice, al final Pasolini viene a decirnos con Posilga y con Medea posteriormente, que la recepción viene a decirnos que la recuperación de lo sagrado en una sociedad civilizada conduce fatalmente a la catástrofe. Entonces, no han entendido esto, no ha habido un encontronazo
con lo sacro, un encontronazo trágico, no este choque de lo trágico, sino que ha habido sucedáneos. Y entonces lo que Pasolini les dice en algún momento a los muchachos, en un momento de un encuentro con ellos les dice, pues todo muy bien y muy bien intencionado y en fin, pues, ¿por qué no nos entiende, maestro? ¿Por qué no se pone de nuestra parte? Pues porque desgraciadamente dentro de 15 días, no dijo así, pues así lo estoy traduciendo yo, pero desgraciadamente dentro de muy poco, muchos de ustedes se les habrá olvidado esto y estarán con las herencias de sus papás, estarán olvidándose de todo esto y diciendo que fue locura de juventud, ¿no? Quien en su juventud no ha sido ácrata, no, en fin, todas estas cosas, mientras que los policías, esos pobres muchachos apedreados por ustedes, explotados por la sociedad, etcétera, etcétera, esos se irán a sus chozas y muy probablemente a lugares porque les pagan nada. Entonces irán por allí sin haber entendido nada, sin haberse intentado siquiera suponer todo y plantear filosóficamente todas estas cosas porque son analfabetos. Esos se irán y continuarán siendo la carne de cañón para unos y la carne de insultos para otros. Entonces, bueno, entonces yo continuaré, Pasolini continuará sintiendo, vibrando con ellos. Y a ustedes los voy a ver pues con la simpatía de alguien que en su momento quiso coincidir con mi marginación, pero entonces, claro, cuando al final uno de esos que pudieran ser de ellos, de esos, el equivalente a esos policías, a todo esto, uno de ellos lo va a matar en la playa de Ostia, y él ya, pues finalmente tampoco era absolutamente un proletario, sino que él era maestro, había estudiado tal y cual, y el acto de amor de Pasolini siempre por esa clase que es la que lo erotiza inclusive, ¿no? Entonces, ese acto de amor lo lleva pues al sacrificio, a ese sacrificio, a la catástrofe, ¿no? Y entonces, bueno, el asesinato de Pasolini es eso, es un Cristo finalmente entregado a la turba que no tiene la culpa de ser turba. Eso es lo que no nos entra, en la cabeza, ¿no? Entonces siempre buscamos, no, debe haber habido un complot, debe haber habido otra. A lo mejor hubo todos los complots que quieran, pero el hecho brutal, terrible, es que es uno de esos ragazzi di vita que dibujó también y con tanto amor, a los cuales él adoraba, probablemente con otros ragazos de vita ragazzi di vita que andaban por ahí y que se pusieron de acuerdo para seguirlos. Pasolini venía bien vestido, tenía un carrazo, etcétera, etcétera, y en la playa es muy probable que no haya sido solamente uno solo, porque Pasolini era un hombre muy fuerte. A lo mejor se le acercaron otros y entonces entre todos lo linchan al Cristo, ¿no? Esa es la gran figura, la visión crística que tenía él de sí mismo, que siempre se ve como un Cristo. Ocurre, viene, la sacralidad viene y es entregado. La soledad de ese hombre en ese momento, sintiendo que quien lo mata es aquel a quien él ha venido a amar. Digo, no hay una forma más clara de explicar lo que significó el Calvario, ¿no? Lo que dices. Entonces, a fuerzas tienen que ver que las fuerzas ocultas detrás de aquella turba, muy bien, seguramente las fuerzas finalmente del mercado que llevaron a aquellos muchachos
a adorar los Maseratis o los Ferraris o lo que él trajera y la chamarra de cuero y el reloj que seguramente traería, ¿no? Entonces Pasolini antes de subir al chichifo que decimos en México, antes de subir al chichifo lo invita a cenar y a cenar bien, lo invita a cena hasta saciarte, ¿no? Es la última cena, ¿no? Entonces nadie sabe ahí qué es lo que va a ocurrir y se lo lleva. Y cuando Pasolini está, digo, supongámoslo, porque era lo que siempre hacía, les bajaba los pantalones, se hincaba, les bajaba los pantalones para mamársela. Entonces cuando está en esa postura, viene la primera pedrada y muy probablemente llegan los otros y vienen los golpes y lo matan y lo hacen pedazos. Lo hacen pedazos y le pasan el coche por encima. Si estos estaban ya preparados, desde luego no estaba preparado el asesino en ese momento. O sea, a lo mejor venían preparando un complot para que en algún momento, pero en ese momento, en el momento que lo sube, se lo lleva a cenar, puede ser que hayan estado preparados. Cuando venga un tío de dinero, vamos a chingárnoslo, ¿no? Bien. Esto puede ser que haya estado preparado. Y puede ser que otros hayan estado pensando, pero no puede haberse dado en el tiempo. Entonces la gran cosa es que todos los que quieren salvar el honor de Pasolini, lo que quieren es salvar la honra de Pasolini diciendo, lo mataron por cuestiones políticas. Lo asesinaron por ser lo que era. Y lo asesinó no alguien al sueldo por cuestiones políticas. Lo asesinó aquel a quien él amaba. A quien él amaba, ante el cual se arrodilló para lo que más amaba, para el acto de amor máximo, y ahí lo asesina el otro sin saber a quién estaba asesinando, ¿no? Finalmente es el calvario, ¿no? Finalmente, padre mío, no tienen idea de lo que están haciendo, ¿no? O sea, digo, no podemos automáticamente ponerle las palabras, pero finalmente ese es un momento, ¿qué tipo es Pasolini? ¿Qué lecciones da? Lecciones, obviamente no es entendido y cuando vi yo después, muchos años después, porque se estrenó después de que lo hubieran matado, cuando vi en casa de Monsiváis, me acuerdo, porque no la pusieron en cines comerciales, cuando vi en su casa una copia de Saló, no la aguanté de primera. Entonces tuve que decir, no, me voy y luego me la vuelves a pasar. Y me fui y luego 3-4 días después que tomé aire, donde me quedé, me explico, o sea, es una película repugnante, porque es una muerte repugnante la que tuvo y es una manera repugnante de todo, ¿no? Y ese ser repugnante, pues es carajo, pues son los primeros profetas hablando del Mesías, ¿no? Se hizo un gusano que repugnaba, ¿no? Puta pinche Pasolini, carajo. Qué viaje, Pepito. Qué viaje. Y de alguna manera sintiendo que coincidíamos, que había concordábamos en cuerdas, desde luego sin entender nada. Tienen que pasar años y años para ir entendiendo, hombre, pues ese era aquel, esto coincide con esto, puta madre. Que es exactamente el mismo proceso de lo que ocurre ante la presencia de un Cristo, ¿no? Hay una epifanía, un momento, y luego sin saber qué, vas poco a poco, comprendiendo, abarcando, intentando cuando se puede. Entonces realmente este viaje
después de o en medio, porque no digo después, estamos todavía en una epidemia terrible como esta del coronavirus. Estaba leyendo yo en un café me lo quitaba así porque no fui a mis cafés normales donde no va mucha gente, porque quién sabe por qué este sábado me cerraron mi café normal, y entonces estaba otro al que solía ir antes de la epidemia, antes de la pandemia, que es el Impala, al que solía ir, pero justamente a que no voy porque pues está lleno de gente, porque es un lugar turístico, ¿no? Y en un sábado, entonces estaba yo ahí y me quitaba, porque se estaba llenando de gente, y aunque me acaban de poner la cuarta, o que viene a ser la primera del año, pues, porque vamos a ver cuántas carajas madres nos van a poner, pero en medio de esto, este año, que se cumple el centenario de Pasolini, cae en mis manos esta biografía, este estudio, que es justo el título, Pasolini, el último profeta. No es Cristo, es un profeta. Y en fin, no te voy a decir que son momentos en que te dan ganas de orar, pues, porque sí te dan ganas de orar, ¿no? Porque es ejemplar la vida de este hombre, ¿no? Ejemplar, ¿no? O sea, no, es que mantuvo hasta el heroísmo su virginidad. No la virginidad de lo carnal, de lo erótico, no, pues esa no la mantuvo nunca, ni por las orejas, ni por las narices, ya estoy diciendo que por la boca menos, nunca, esa no importaba. La virginidad de los ojos limpios y la virginidad del pensamiento realmente puesto en lo que quisiéramos entender que se puede acercar a la verdad, ¿no? Entonces sí, su heroísmo no es decirnos, su heroísmo fue haberse entregado así para mamársela a un chichifo en una playa lejana que le iba a dar unas liras por ese acto, y donde finalmente van a decir tanto tiros y troyanos, o sea, tanto comunistas como cristianos, como gente bien pensante, vienen a darle lo que se buscó, lo que se merecía. Y leído así, cuando supe la noticia, tal cosa pasó, fue electrizante, pero no tuve el adjetivo que ahora tenía. Lo que se ganó para la vida eterna, ¿no? O sea, es un qué personaje, qué tamaño, y qué maravilla, pues, que venga de algún modo a visitarme, a permitirme encontrarlo 100 años después de haber nacido él, o sea, muchísimo más viejo de lo que él estaba en aquella playa de Ostia. O sea, obviamente yo no voy a intentar seguirlo pues ¿cómo no vas a seguir si yo estoy aquí cuidándome con una rosita de que no se me meta el bicho, ¿no? O sea, jamás en la vida metería un chichifo porque tengo pánico de eso, pues, o sea, no hay el menor heroísmo en mí, pues, o sea, simplemente, pero entender ahora que eso que se buscó y la frase porque tuvo lo que se buscó tuvo lo que se buscó. Encontró lo que su cochina puerca posilga, su cochina mentalidad encontró lo que buscaba allí en su perversión, encontró lo que buscaba ahí, en esos sitios donde dijo, aquí está finalmente el que se hizo lo menor, lo más detestable
por amor. De veras que ríete de los ejercicios espirituales, digo, no de los ejercicios espirituales, de hacer ejercicios espirituales, ahorita que estamos acabando, pues saliendo en la Pascua, ¿no? Híjole, la intensidad de esta lectura de esta biografía, de este análisis biográfico, te lleva a momentos de éxtasis, por momentos de epifanías, ¿no? Que escondidito en la soledad, con un padrecito bondadoso diciéndote, o explicándote, ahora que acaba de morir, que acaba de morir Juan Diego, ese actorazo comunista español, ¿no? Que hizo papeles de justamente lo contrario de lo que él era, pues, y que en uno de esos papeles, lo recordaba yo ayer justamente, uno de esos papeles era San Juan de la Cruz, el que era ateo y tal y cual, hizo San Juan de la Cruz con un entendimiento, con una comprensión de San Juan de la Cruz. Y entonces busqué y me encontré en YouTube gratuita, La Noche Oscura, dirigida por Saura, pues, o sea, otro ser que es completamente en las antípodas religiosas de lo que puede ser San Juan de la Cruz, ¿no? Pero con una capacidad de comprensión del fenómeno. Me encontré y no la vi completa, la tengo ahí para verla, para ver si hoy tengo tiempo de verla completa, pero ya la tengo ubicada, pero entonces vi el inicio, ¿no? Y vi el inicio de ese pobrecito San Juan de la Cruz, llevado sobre una mula, con los ojos tapados, muerto de frío, llevado por sus hermanos carmelitas, perfectamente cubiertos con sus hábitos y en sus caballos, llevado a juicio para que lo metan a una mazmorra por ser San Juan de la Cruz, o sea, por ser aquel a quien todos vamos a seguir, ¿no? A quien todos vamos a decir, y aquellos carmelitas eran unos imbéciles y van a pasar a la historia como putrefactos, ¿no? Pero entonces, justamente esta mirada, pues, cuando le quitan con lo que le venían tapando los ojos, y abre los ojos Juan Diego, el actor, abre los ojos y de entrevé, suponemos que entrevé, pues actúa el hecho de entrever, actúa en el más profundo sentido de la palabra actuar, ese hecho de entrever, y ve a sus hermanos, a los carmelitas, con sus hábitos sentados ahí, como cuervos finalmente, como cuervos ante el pajarito aterido, diciéndole, tu soberbia de querer la reforma del Carmelo nos ataca a tu orden, ¿cómo te atreves? Juan de Santo Mateo, que era el nombre que tenía en la orden, que originalmente tenía cuando entró de Carmelita. ¿Cómo te atreves a quererte llamar Juan de la Cruz? Porque así te lo puso esa mujer loca, que era una Teresa que anda por ahí subvirtiendo. ¿Cómo te atreves? ¡Qué soberbia! Contesta Juan de Santo Mateo. Y el actor ateo, el actor que está pensado, pues, que no va a entender nada de ninguna de estas cosas que digo, que no va a entender en absoluto ni la mística, ni toda la explicación que tiene que dar de su poesía para que no lo consideren hereje, ¿no? Digo, temblando así, dice, contesta Juan de Santo Mateo, y él dice, me llamo Juan de la Cruz. Su respuesta, ¿no? Blasfemado. Exactamente, Juan de la Cruz, exactamente cuando ha blasfemado.
y se rasgan las vestiduras, ¿no? Exactamente, 20 siglos antes, no sé, no, en ese momento 15 siglos antes, ¿no? 10 y pico siglos antes, ¿no? Y esa comprensión de ese personaje que dices, bueno, pues esto lo tiene que hacer alguien que haya sido carmelita, que sea un místico, que llamen a su eminencia, a su eminencia, mi huevo izquierdo. No. Quien lo va a comprender en esa miseria espantosa que luego desnudo, así, aterido, en aquellos campos, ese invierno, en aquellos campos castellanos, lo van a tirar a un pozo donde va a escribir La Noche Oscura, ¿no? Y actoralmente, tanto él como su director, en esa frase, me llamo Juan de la Cruz. Ha blasfemado, ¿no? Te abro tu bragueta. ¡Ah! Eres tú el hijo de... Tú lo has dicho. ¡Ah! La historia se repite, ¿no? La historia se repite donde uno no, donde le han enseñado a uno que no, ahí es donde sí. Esto lo entendía Pasolini perfectamente. Ahí es donde sí. Lo intuía. Es su visión no doctrinal de lo cristiano, sino con muchísimo más mérito de lo que puedo tener yo, porque no tenía fe. Simplemente era una comprensión de lo sagrado de un hombre sin fe. O sea, yo finalmente tengo fe, por lo tanto hay alguien que me está acompañando, ayudando. Me explico, no, realmente sin los méritos, o sea, sin el mérito que tiene alguien de llegar. Y me imagino la mirada del Señor ante quien lo repite, sin haber visto, sin que le hayan pasado ninguna doctrina, sin quien lo repite por amor puro a los verdaderamente puros. Puta pinche Pasolini, qué viaje. Desde luego, a ver otra vez todos, de Acatone a Saló, y sufrir enormemente porque cuando he intentado volver a ver completa Saló, vuelvo a sufrir lo mismo, ¿no? La culminación de lo terrible, ¿no? La culminación de lo terrible. Pero eso es Cristo, la culminación de lo terrible, ¿no? En fin, Pepito, que vengo muy contento de haber estado leyendo, pues, la biografía hecha por un historiador, no poeta, no cristiano, no nada, la biografía de un personaje que se me pone como ejemplo de lo que no debe ser, etcétera. En medio no de las rocas benditas, de las piedras benditas, de alguna celda, no, en medio de, aquí sí de la gritería. Es sábado en el remate de Montejo, donde hay feria, ¿no? Donde están cantando los mariachis, donde pasa la gente y grita y tose y yo me cubro asustado porque todavía estamos en pandemia. Y digo, ¿cómo es posible que no se den cuenta? Y me escandalizo. Qué vergüenza en esos momentos, cuando lo pienso desde esa perspectiva en esos momentos. O sea, en esos momentos, finalmente, quien lo vio a él en su pureza, me ve a mí como diciendo, ay cabrón, qué lejos estás de haber entendido nada,
pendejo, ¿no? En fin, ahí te dejo. Ahí te dejo, Pepito, que es con quien he hablado todas estas cosas. Y vuelvo y repito, he hablado y estaba yo pensando que he sido muy afortunado, por ejemplo, pensando en algún momento en el poema ese maravilloso Rosario Castellanos, que es como Gorostiza define inteligencia, soledad en llamas, ¿no? O sea, así era la de Rosario Castellanos, cuando dice, ¿por qué escribo? Porque cuando me asomé al espejo no vi nada. Es decir, yo que o se vio y ella era nada, o sea, cuando me di cuenta que era nada, el babotas de la voz, cuando me vi al espejo, cuando nos vimos tú y yo al espejo, nos encontramos con la cara y nos gustamos y nos seguimos gustando, entre que por idiotas y porque hay alguien que sabemos que está ahí, que es el que permite que no nos consideremos nada, sino que nos consideremos, mira Pepito, mira Pepito, mira Pepito, mira Pepito. Es un juego de Pepito, Pito, Pito, ay, qué imbécil eres, ¿verdad? Que si no tuvieras esa ayuda, quién sabe qué carajos, ¿no? Si estuvieras verdaderamente en esa soledad de la poeta, diciendo, vi al espejo y nada, con la lucidez, no, tú ves al espejo y te ves a ti. En fin, aquí estoy contigo, hablando de gente que, joder, ¿no? Joder, resuena, ¿no? Bueno, ya seguiremos platicando porque si no esto se va a descomponer. A ver, deja apretarle aquí para ponerle fin.